escribir cefalosporinas en una infección donde el agente etiológico sea un enterococo. Y lo mismo nos sucede con las penicilinas estables. ¿Recuerdan? La oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina, etcétera. Estas tampoco tienen acción sobre los enterococos. Así que entonces solamente penicilina, ampicilina y amoxicilina, estas sí tienen acción por lo menos sobre una de las especies de enterococos. Y cuando revisamos las sulfas, nos pasa exactamente lo mismo, porque no hay posibilidad de que podamos lograr un efecto terapéutico si utilizamos sulfas o si utilizamos el cotrimoxazol, que recuerdan ustedes, es la asociación del sulfametoxazol, una sulfa, más una trimetoprima, ¿verdad? Lo que decíamos que corrientemente le llaman Bactrim, pero esa es una marca. Estamos hablando en todo caso del genérico, y en este caso, pues, ningún enterococo, absolutamente ningún enterococo presenta sensibilidad sobre cualquier tipo de sulfas. Exactamente lo mismo nos va a suceder con las lincosamidas. Estamos hablando el hecho de utilizar clindamicina, lincomicina. Estas moléculas no tienen acción alguna sobre los enterococos. Y en los aminoglucósidos, los enterococos ya vienen con un bajo nivel de resistencia, pero menos mal, si es que asociamos estos aminoglucósidos, siempre y cuando las bacterias del grupo de los enterococos fueran todavía sensibles a los aminoglucósidos, podemos asociar esta molécula con otra. En este caso podemos asociar con betalactámicos, penicilina, ampicilina o amoxicilina, o podemos eventualmente también asociar con glicopéptidos. Estamos hablando de la vancomicina o la teicoplanina, pero en ambos casos debe haber sensibilidad, ¿de acuerdo? Si es así, se logra la sinergia y van a poder utilizar aminoglucósidos. O sea, nunca vamos a utilizar sobre enterococos solo aminoglucósidos. Ese es un error. Siempre tienen que ir asociados a betalactámicos o a glicopéptidos. Pero esto es lo más importante. Esta es la imagen que ustedes la tienen que prácticamente grabar en el entendido de que tenemos dos especies importantísimas, Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium. No me refiero al Enterococcus rafinosus porque este es bastante raro. Da muy pocas veces infecciones, las casuísticas son muy pequeñitas en cuanto a la especie rafinosus. En cambio, con fecalis y con faecium, sí, nosotros podemos encontrar que Enterococcus fecalis causa más o menos el 80% de las infecciones, obviamente en los humanos, en tanto que el Enterococcus faecium causa más o menos, vamos a decir, el 19.9% de las infecciones, y le sobraremos ese 0,1 para el rafinosus y para otras especies que eventualmente pudieran causar infecciones. Por lo tanto, de lejos, la especie más importante es fecalis y luego le sigue faecium. Pero vean ustedes esa diferencia en los perfiles de sensibilidad y resistencia. Observen ustedes que el Enterococcus fecalis es sensible normalmente a la penicilina, a la ampicilina, a la amoxicilina, obviamente a los que llamamos ABC, recuerdan, los agentes betalactámicos combinados. Estamos hablando de ampicilina, surfactán, amoxiclavulánico y desde ya a los carbapenémicos del tipo del imipenem. Es decir, Enterococcus fecalis normalmente tiene sensibilidad a estas moléculas. Solamente si alcanzaran un mecanismo de resistencia adquirido, ahí recién perderían su sensibilidad sobre estos antibióticos, pero normalmente esperamos sensibilidad, ¿de acuerdo? En tanto que el Enterococcus faecium, y esta es pregunta de examen parcial, muestra resistencia de base, o sea, resistencia natural o intrínseca, precisamente a la penicilina, a la ampicilina, a la amoxicilina, a los ABC o betalactámicos combinados y, cómo no, al imipenem. Así que pese a que son dos bacterias hermanas, sin embargo, fíjense que el perfil de sensibilidad de fecalis
es completamente opuesto al perfil de sensibilidad de Fesio, ¿de acuerdo? Así que esto es algo que ustedes tienen que conocer muy bien y tienen que saberlo, porque ya de esa manera pueden orientar un tratamiento que quisieran o debieran instaurar. Vuelvo a repetir, esta es seguro pregunta de examen parcial, porque nos interesa saber cuál es la diferencia entre fecalis y Fesio en cuanto a la sensibilidad que presenten o a la resistencia de base que presenten en el caso de Fesio. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Pero seguramente algo muy importante es lo que pasa con los glicopéptidos, la resistencia que pueden adquirir los enterococos a los glicopéptidos. Estamos hablando de la vancomicina, la teicoplanina, estas moléculas que además nos permiten sondear en el tiempo y saber que en todo caso la resistencia a la vancomicina ya arrancó en la década de los 80. Hoy por hoy tenemos estas posibilidades de resistencia, las llamadas de tipo BAN A, BAN B, BAN C, BAN D, BAN E, saltamos la F, BAN G, saltamos hasta la L, BAN L, BAN M y BAN N, ¿de acuerdo? Esos son por ahora los perfiles que tenemos de sensibilidad o de resistencia más bien frente a lo que son los glicopéptidos, particularmente la vancomicina, por parte de los enterococos. Sin duda alguna, la más importante es BAN A. Esa es la resistencia que mayormente encontramos en los aislamientos de Enterococcus fecalis o de Fesio. Fíjense ustedes que esa resistencia tipo BAN A, que supone todo un sistema genético que se aloja usualmente en el cromosoma de estas bacterias, que a veces puede tener carácter plasmidial. Sin embargo, característicamente muestra lo que ustedes están viendo, es decir, resistencia a la vancomicina y resistencia a la teicoplanina. Por lo tanto, si un enterococo me muestra resistencia a los dos glicopéptidos, tanto vancomicina como teicoplanina, esa es una resistencia que la catalogamos como tipo BAN A, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más van a encontrar ustedes en su práctica profesional? Ahí tienen una cajita Petri donde se está mostrando precisamente un antibiograma donde se ha colocado el disquito de vancomicina y evidentemente está mostrando resistencia. Saltamos y hemos terminado los enterococos, eso era lo más importante. Pasamos a los neumococos. Con los neumococos, ojo, cada vez que queremos explorar si los neumococos, o sea, Streptococcus pneumoniae, tienen sensibilidad o no a los beta-lactámicos, fundamentalmente estamos hablando de la penicilina, estamos hablando de cefalosporinas de tercera generación. En estos casos, lo que se hace en el laboratorio de bacteriología es el tamizaje de oxacilina. Ustedes están viendo acá, tamizaje de oxacilina. ¿Qué significa eso? Que cada vez que deseo explorar una vez más la sensibilidad por parte de Streptococcus pneumoniae hacia los betalactámicos, no pongo discos de penicilina, ampicilina, cefalosporinas, no, pongo un disco de oxacilina. Ahí está en la cajita Petri, ustedes están viendo, está el disquito de oxacilina, ¿de acuerdo? Esta también es pregunta de parcial. Ahora bien, ¿qué es lo que debo hacer? Medir el diámetro del halo que se vaya a producir. Y de acuerdo a esa medición tomamos uno de dos caminos. Primero, si los halos, el diámetro, fíjense, que va de aquí a aquí, en cuanto a este halo, es igual o mayor a 20 milímetros, otra vez esa es una muy buena noticia, tanto para el paciente como para el médico que está atendiendo el caso. ¿Por qué? Porque si los halos son iguales o mayores a 20 milímetros, esa es una cepa que tiene todavía sensibilidad a la penicilina. Y si tiene sensibilidad a la penicilina, pues tiene sensibilidad a todos los betalactámicos, incluidas desde ya las cefalosporinas de tercera generación, ¿de acuerdo? En cambio, si los halos son iguales o menores a 19 milímetros, ahí estamos en problemas, porque entonces esa cepa nos está mostrando sensibilidad disminuida a la penicilina. Ojo, no digo resistencia, sino sensibilidad
disminuida a la penicilina. ¿Qué tengo que hacer con estas cepas? Ahí tienen ustedes el diametraje en su pantalla. ¿Qué tengo que hacer con estas cepas? Pues pasarlas por concentración inhibitoria mínima. ¿De acuerdo? O sea que cada vez que hacemos el tamizaje de oxacilina para neumococos, y si los halos son iguales o menores a 19 milímetros, le hacemos la concentración inhibitoria mínima, que puede ser por microdilución, ahí tienen a la derecha, pero lo más corriente es que la hagamos por epsilometría. Corremos el E-test para la penicilina y para una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuáles son las cefalosporinas que se utilizan contra neumococo? Usualmente ceftriaxona o eventualmente cefotaxima. Son una de las dos las que se van a utilizar en cuadros en los cuales el agente etiológico sea el neumococo. Así que entonces, cada vez que el tamizaje de oxacilina para neumococos muestra halos iguales o menores a 19 milímetros, que es lo que les vamos a reportar en el antibiograma, ustedes ya saben que esa es una cepa con sensibilidad disminuida a la penicilina y que el laboratorio está corriendo una nueva etapa, un nuevo día tiene que cubrir haciendo la concentración inhibitoria mínima y la va a hacer para la penicilina y la va a hacer para una cefalosporina de tercera generación, sea la ceftriaxona o sea la cefotaxima. Y ahí saldrá si esa cepa a lo mejor todavía tiene sensibilidad o si ya está en un estado intermedio o ya está en un sistema de resistencia. Lo que acabamos de hablar puesto en una lámina, fíjense, tamizaje de oxacilina, si los halos son iguales o mayores a 20 milímetros, hemos dicho una maravilla, porque entonces todos los betalactámicos están habilitados. Obviamente penicilina, ampicilina, amoxicilina, los ABC, los betalactámicos combinados, las cefalosporinas donde nos interesan cefotaxima, ceftriaxona y hasta los carbapenémicos están habilitados, ¿de acuerdo? O sea, todos los betalactámicos, comenzando por la penicilina. En tanto que si los halos son iguales o menores a 19 milímetros, hemos dicho sí o sí, esa es una cepa de sensibilidad disminuida a la penicilina y lo que debe hacer el laboratorio es correr una concentración inhibitoria mínima para la penicilina y para cefotaxima o ceftriaxona. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto entonces ahora me toca comentarles que en los serotipos de neumococos, ya los estudiaremos con calma cuando nos toque nuestro tema de Streptococcus pneumoniae en el programa. Sin embargo, uno de los serotipos, hay más de 90 serotipos de neumococos que se dan por las cápsulas, que ustedes están viendo ahí a la derecha de sus pantallas, los diplococos con sus cápsulas, ¿verdad? A partir de estas cápsulas se hace el estudio de los serotipos, y uno de los serotipos es el 19A, ¿de acuerdo? Este serotipo 19A ha empezado a circular en aquellos países que tienen alto consumo de acitromicina y de cefalosporinas orales. Nuestro drama es que en Bolivia estamos haciendo uso y abuso de la acitromicina, más aún en este último tiempo, obviamente por los problemas de la COVID-19, ¿verdad? Lo que se ha descubierto es que la acitromicina y la claritromicina son potentes seleccionadores de resistencia en cuanto a macrólidos en estreptococos en general, no solamente el neumococo. Por lo tanto, esta es una situación bien peligrosa que estamos atravesando. Las dosis de acitromicina, cuando se da una sola dosis durante 3 días, se convierte en un poderoso seleccionador de cepas con resistencia, por encima incluso que la claritromicina, que daban una dosis 2 veces al día durante 7 días. Esto todavía ni siquiera lo consideren, simplemente tomen en cuenta que acitromicina y claritromicina son los que más seleccionan cepas con resistencia en los estreptococos frente a todo este grupo de drogas, a los macrólidos. De hecho, hay una serie de mecanismos que están implicados. Por ejemplo, la claritromicina va a seleccionar más mecanismos que tienen que ver, recuerdan nuestra primera clase, donde veíamos la protección ribosomal, es decir, el mecanismo MLSB. ¿Recuerdan? Claritromicina es el que se especializa en eso. Y acitromicina más bien utiliza sistemas de eflujo.
¿Recuerdan? La expulsión activa de los antibióticos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque fíjense ustedes, este es un trabajo publicado por Sosa Delgado y colaboradores del año 2020, va a cumplir recién un año de antigüedad, y ustedes están viendo que en este trabajo están los serotipos que están circulando en diferentes países, particularmente en Bolivia. Fíjense, está circulando el 19A, de hecho es el serotipo más frecuente. Por lo tanto, muchas de las infecciones, sobre todo a nivel de nuestros niños, tiene que ver con el serotipo 19A de Streptococcus pneumoniae. ¿Y por qué se está seleccionando este serotipo? Porque lamentablemente estamos haciendo un uso abusivo de la acitromicina. Otra vez pueden ver ustedes que cuando se revisan los serotipos circulantes de lejos, el 19A es el que se encuentra en varios países de América Latina, particularmente uno de ellos es Bolivia. ¿De acuerdo? Así que entonces esto tiene que servir para que no nos dejemos emocionar cuando nos dicen acitromicina y sobre todo en población pediátrica empecemos a utilizar de manera indiscriminada, que eso es lo que está sucediendo y por ello es que tenemos tan alta circulación de este serotipo que ya ven que está saliendo con resistencia precisamente a la acitromicina, a la claritromicina, una situación que es bien difícil y es bien complicada de poder manejar. ¿Qué hacemos con otros estreptococos? No es necesario hacer antibiograma para Piógenes y Agalacti, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía no hemos encontrado en nuestro planeta cepas de Streptococcus piógenes o de Agalacti que tengan resistencia a la penicilina. Pero, una vez más, si quisiéramos correr un antibiograma, podemos hacerlo, precisamente en estos casos ya es diferente, estos ya son estreptococos beta hemolíticos. Aquí sí podemos correr un disco de penicilina, otro de eritromicina y otro de clindamicina para los diferentes antibiogramas. Y si necesitamos, podemos añadir las opciones de la tetraciclina, la levofloxacina e inclusive hasta el cloranfenicol. Sin embargo, vuelvo a repetir, hoy por hoy no hay necesidad todavía de correr antibiogramas, sobre todo buscando caídas en la sensibilidad frente a la penicilina en este tipo de estreptococos, que ya no tienen nada que ver con el neumococo que hemos visto hace un momento atrás, porque en estos todavía no hay resistencia a la penicilina, ¿de acuerdo? Y listo. Ahora sí nos vamos a entrar a nuestra próxima charla, que tiene que ver con lo que son las bacterias gram negativas. Hemos acabado el paquete de las gram positivas y ahora nos toca ingresar en el grupo de las bacterias gram negativas. Miren, este trabajo es de una publicación que data de diciembre de 1940. Los autores son el profesor Abraham y el profesor Chain. El profesor Chain lo están viendo ustedes de pie en la fotografía, y a la izquierda de Chain está el profesor Abraham. El profesor Abraham era médico, patólogo y un experto en microbiología en Inglaterra. El profesor Chain era bioquímico y además es el que produce la penicilina en cantidades industriales, llamaremoslo así, para poder trabajar en relación al antibiótico de la penicilina. Hay una mano levantada, Luis Ángel Fernández. Te escuchamos. Adelante, Luis. Buenas tardes, doctor. Usted mencionó una imagen, una foto, pero no se logra ver en la pantalla. Estamos en la presentación de otros estreptococos beta hemolíticos. Ahí nos quedamos en el PowerPoint. Ah, perfecto. Bien que me has dicho. Voy a dejar de compartir entonces la pantalla. Muy bien, gracias. Gracias, Luis. Y volveremos a entrar a la pantalla compartida. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve, doctor. Perfecto, voy a regresar esa lámina. Muchísimas gracias. Vamos a retirar esta pantalla de acá para que ustedes puedan ver. Ahora sí, les decía, están viendo el trabajo clásico ya, es el primer trabajo que se publicó en el mundo a propósito de una enzima que tenía la capacidad de poder desdoblar, de poder lograr que se pierda la actividad desde el punto de vista de, vamos a ocultar los controles, ahora sí,
que podía destruir la capacidad antibiótica de la penicilina. Les decía, este trabajo se ha publicado en 1940. Los autores son el profesor Abraham y el profesor Chain. Al profesor Chain lo ven de pie ahí en la foto y a la izquierda de Chain está el profesor Abraham. Este es el primer trabajo que se ha publicado en el mundo precisamente a propósito del descubrimiento de estas enzimas que ahora las llamamos beta-lactamasas. ¿Listo? Si nosotros vamos avanzando y vamos viendo lo que pasa con las bacterias gram negativas, lo que podemos observar es de que tienen diferentes mecanismos de resistencia. Por ejemplo, pueden presentar fenómenos de impermeabilidad, que los hemos visto la semana pasada, el viernes. Mecanismos de flujo o de expulsión, alteración o modificación de PBT, pero sin duda alguna el más importante es el que tiene que ver con la inactivación enzimática. Porque cuando hablamos de inactivación enzimática, estamos hablando de beta-lactamasas. Y ahí está, las beta-lactamasas están observando ustedes. Esta es una pared ya de una bacteria gram negativa, ¿verdad? Si nosotros vamos de afuera para adentro o de arriba para abajo, la sección más superficial de la bacteria está representada por esta membrana externa o membrana exterior. Aquí están los lipopolisacáridos, aquí están las porinas, hemos dicho, compuestas generalmente por lipoproteínas. Este es el espacio periplásmico, ¿verdad? Y aquí está el péptidoglicano y por debajo del péptidoglicano ya está la membrana celular, ¿cierto? Como estas bacterias tienen este espacio periplásmico, aquí pueden concentrar las beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas, fíjense, están actuando como verdaderas tijeras que con acción química empiezan a abrir los anillos beta-lactámicos. Fíjense. Al abrir los anillos beta-lactámicos, hemos dicho, se pierde la acción antibiótica de estas moléculas. ¿Listo? Muy bien. En realidad, cuando se empezaron a encontrar las primeras beta-lactamasas allá por 1960, la situación se empezó a hacer cada vez más compleja porque no eran pocas, eran bastantes las que se iban encontrando. Y todavía no había alguna forma de poder clasificar las beta-lactamasas. Hasta que aparece en escena, a quien están viendo en la fotografía es el profesor Ambler en Inglaterra, quien define o describe dos clases de beta-lactamasas, la clase A y la clase B. La clase A son las serin beta-lactamasas o serin cefalosporinasas y la clase B las metaloenzimas o metalo-beta-lactamasas. Luego aparecen un año más tarde Jauregui y Grundström y proponen además otras dos clases de beta-lactamasas. La clase C, que correspondía a cefalosporinasas cromosómicas, es decir, beta-lactamasas que trabajan fundamentalmente sobre las cefalosporinas, ¿verdad? Eso no obsta que además puedan también actuar sobre otros beta-lactámicos. Y la clase D, que estaba constituida por oxacilinasas, o sea, que trabajaban sobre la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina, etc. De esa manera se produce ahora sí una buena clasificación que lamentablemente se quedó solo con el nombre de Ambler, debería llamarse Ambler, Jauregui y Grundström, porque fueron los tres los que terminaron de armar esta clasificación, pero por razones siempre algo desconocidas, se perdieron los nombres de Jauregui y Grundström y en todo caso, hoy por hoy, a esta clasificación la conocemos como clasificación de Ambler simplemente. Pasados unos años, en 1995, aparece la doctora Karen Bush, a quien ya le hemos conocido a propósito de los estafilococos. Junto a George Jacobi y Anthony Medeiros, publican un trabajo importantísimo precisamente ese año de 1995, ahí tienen ustedes la cita bibliográfica, en una de las revistas probablemente la más importante del mundo en lo que se refiere precisamente a antibióticos, a quimioterápicos, y en este artículo proponen una nueva clasificación de beta-lactamasas. Esta automáticamente se ha de armar sobre la base de los trabajos, precisamente decíamos, de la doctora Karen Bush, Jacobi y Medeiros. Pero hay un detalle interesante. ¿De dónde vienen los nombres de estas beta-lactamasas?
porque la mayor parte de las betalactamasas empiezan a aparecer con unos nombres interesantes. TEM1, TEM2, TEM3, TEM4. Hoy por hoy ya estamos en TEM400 y yendo a TEM500, ¿de acuerdo? Esto simplemente se debió a que por primera vez en 1960 en Alemania, en una paciente griega, aíslan una enterobacteria que tenía la capacidad de fabricar o expresar una betalactamasa. Esta señora se llamaba Temoniera. Precisamente toman las primeras 3 letras de su nombre y a partir de entonces nace el sistema de las betalactamasas TEM, o sea, TEM1, esa es la primera. Un poco más tarde se encuentra una segunda betalactamasa que variaba de esta primera, por lo tanto ese es TEM2, y así paulatinamente TEM3, TEM4, hasta pasar, ya les he dicho, centenares. Lo mismo aparece en otras betalactamasas que las bautizan como SHB. Y entonces uno dice, ¿de dónde viene esto? Y es solamente por el hecho de que son sulfidrilo variables. Ahí está la S, ahí está la H y ahí está la V. Y lo mismo tenemos la SHB1, la SHB2, la SHB3 y así sucesivamente hasta llegar también a centenar. Y el tercer paquete que es importante, las CTXM, que tienen una acción básicamente dirigida sobre la cefotaxima, que ustedes saben que es una cefalosporina de tercera generación, pero esto no obsta de que además quemen otras cefalosporinas, como vamos a ver. Esta CTXM, este complejo CTXM, empezó poco a poco a ser estudiado con más cuidado y lo mismo, se apareció la CTXM1, la CTXM2, la CTXM3 y así sucesivamente hasta pasar el centenar, ya vamos casi alcanzando los 2 centenares de CTXM. ¿Por qué nos interesa CTXM? Porque es un tipo de betalactamasa muy común del cono sur de nuestra región sudamericana. Está muy difundida esta betalactamasa entre las enterobacterias de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Perú y de Bolivia, ¿de acuerdo? Así que entonces por eso que las estamos considerando. Y ahí está la clasificación de la doctora Karen Bush. Lo mismo, deberíamos decir Jacobi y Medeiros también, ¿verdad? Pero desaparecieron estos nombres y hoy por hoy se la conoce solo como la clasificación de Karen Bush. A la pregunta, estos son los grupos de las diferentes betalactamasas, sí, evidente. Aquí están los espectros sobre qué drogas actúan. Si hay alguna posibilidad de que se inhiban con un inhibidor de betalactamasa o con un agente químico, y aquí están los ejemplos de los nombres que tienen esas betalactamasas. Entonces tenemos el grupo 1, el grupo 2A, el grupo 2B y así sucesivamente hasta llegar al grupo 4. La pregunta, ¿me debo aprender todo esto? La respuesta es, si usted doctora o usted doctor mañana va a ser microbiólogo, patóloga clínico, patólogo clínico, va a ser infectólogo, va a ser internista, va a ser pediatra o va a ser pediatra infectólogo, sí tiene la obligación de saberse esto de memoria. ¿De acuerdo? Pero obviamente si intento aprenderme ahora de memoria todo esto, me voy a hacer dar una verdadera indigestión de betalactamasas. Por lo tanto, la vamos a ir cortando, la vamos a ir fraccionando para estudiarla más fácilmente. De hecho, la 2A ya la hemos estudiado antes de ayer. Es la PC1, es la betalactamasa que tienen los estafilococos, ¿recuerdan? Y con la cual son capaces de poder, en este caso, destruir la acción antibiótica de la penicilina, la ampicilina y la amoxicilina, ¿recuerdan? Así que la 2A ya se la conocen, que también se la pudiera encontrar en algunos enterococos. Por lo tanto, me voy a concentrar en las otras y solamente vamos a ver aquellas que por ahora tienen una importancia radical desde el punto de vista clínico. Aquí está, la acabo de cortar la tabla y me quedo con el grupo 1, el grupo 2B y el grupo 2BE. El grupo 1 clásicamente está representada por esta betalactamasa, la llamada AMC, típica, clásica, ¿de acuerdo? Lo importante de esta betalactamasa es que los inhibidores no funcionan, pregunta de parcial. El sulbactam, el ácido clavulánico, el tazobactam,
que ustedes han aprendido que son inhibidores de beta-lactamasa, no funcionan sobre la beta-lactamasa conocida como AMC, o sea, grupo 1 de Karen-Busch, ¿de acuerdo? El grupo 2B está representada por las llamadas BLEA, o sea, beta-lactamasas de espectro ampliado. ¿Los inhibidores de beta-lactamasa funcionan? Sí, pero a veces no. ¿Quiénes están aquí? TEM1, recuerdan, acabamos de decir que viene del nombre de la paciente temoniera. Aquí está de TEM1, TEM2, SHB1 y otras más. Luego tenemos al grupo 2BE de Karen-Busch, que representa las llamadas BLE, o sea, son las beta-lactamasas de espectro extendido. Aquí los inhibidores sí van a funcionar. ¿Y quiénes están aquí? De TEM3 para arriba, de SHB2 para arriba, o sea, 2, 3, 4, y el paquete CTXM, CTXM1, CTXM2, CTXM3, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Así que entonces, miren, ya está más facilito, pero para hacerlo más fácil todavía, vamos a ir revisando una por una. Comenzamos por el grupo 1 de Karen-Busch. ¿En quiénes encuentro AMC? Pregunta de parcial. En Enterobacter, en Citrobacter, no necesariamente Freundii, sí Citrobacter, Serratia, Morganella morganii y Providencia. Cabe decir que los géneros bacterianos Enterobacter, Citrobacter con su especie Freundii, Serratia, Morganella morganii y Providencia ya tienen la secuencia AMC en sus cromosomas. Lo único que tiene que suceder es que venga, por ejemplo, un inductor y dispare la producción de AMC. ¿Y saben cuál es el principal inductor de AMC? Los propios beta-lactámicos. O sea que cada vez que un paciente está infectado con una de estas bacterias, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella o Providencia, si está infectado con una de estas bacterias y nosotros prescribimos mal un beta-lactámico, el que fuere, podemos ocasionar que despierte el sistema AMC y estas bacterias empiecen a fabricar estas beta-lactamasas, ¿de acuerdo? Estas beta-lactamasas se van a detectar en laboratorio. Miren, solamente para que ustedes vean como curiosidad cómo las detectamos. Colocamos un disquito de amoxiclavulánico y cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, y los halos se van a achatar así de interesantes, ¿de acuerdo? Olvídense ahora de esto. Vámonos a lo importante, lo que nos interesa clínicamente. Saben, este grupo 1 de Karen-Busch tiene un primer problema. ¿Recuerdan? No se inhiben estas beta-lactamasas por los inhibidores. No funciona. O sea que ya tengo un problema ahí. Y mi segundo problema es que si se despierta el sistema AMC, ya sea el inducible, fundamentalmente, que hemos dicho que se induce por los propios beta-lactámicos, entonces, ¿qué me va a mostrar esa cepa? ¿Qué me va a mostrar esa bacteria? Que tiene resistencia prácticamente a todos los beta-lactámicos. Vean, los agentes beta-lactámicos combinados no funcionan, porque hemos dicho que es grupo 1, ¿verdad? No sirven los inhibidores. Todas las cefalosporinas de la primera generación, las de segunda generación, la cefoxitina, que es una cefamicina, las de tercera generación, todas estas se caen, no sirven. Y el Astrionam, que es un monobactam, también se cae. ¿Quiénes quedan con sensibilidad? O sea que podemos utilizar en la infección de este paciente. Las cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, cefpirome, cualquiera de las dos, y los carbapenémicos, imipenem, meropenem. ¿De acuerdo? Solo esos antibióticos en el paquete de los beta-lactámicos pueden ser utilizados si es que me encuentro en una infección donde el agente etiológico es un Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella o Providencia y que obviamente ya ha sido activado su sistema AMC. ¿Te entendió? Perfecto. Vamos y daremos un pasito más. Pero a veces ese AMC inducible
puede todavía seguir complicándose y entonces aparece el AMC reprimido, o sea, hiperproducido. En este caso ya las mutaciones hacen de que hay un descontrol en la producción de esta beta-lactamasa. La bacteria se vuelve loca, suelta el freno de mano y empieza a fabricar grandes cantidades de AMC. Seguimos en el grupo 1 de Karen Bush, ¿de acuerdo? Y en este caso, entonces, fabrica tal cantidad que por eso se llama AMC reprimido, porque ya no hay una represión en el sistema genético, si estamos diciendo que esto está en el cromosoma de las bacterias. Entonces, obviamente, ya no hay una posibilidad de poder reprimir a los genes que están haciendo que se produzca esta beta-lactamasa. La bacteria se ha reprimido por completo. Por eso se llama AMC reprimido. ¿Qué es lo que voy a ver clínicamente? Lo que yo voy a ver es que se cae otra vez todo lo que significa beta-lactámicos y esta vez inclusive las cefalosporinas de cuarta generación. Hace un momento atrás decíamos que servían, ¿sí? En una AMC inducible. ¿Recuerda? Ahora ya es una AMC reprimida. En las reprimidas anticipamos fracaso terapéutico si vamos a utilizar cefalosporinas de cuarta generación. Por lo tanto, ¿qué es lo único que puedo usar en estos casos? Carbapenémicos, o sea, imipenem, meropenem. ¿De acuerdo? Y ya está. Con esto, entonces, miren, sigo en el grupo 1 de Karen Bush, estoy con las AMC, solo que tenía primero la AMC inducible, donde se caía todo y solo quedaban de pie carbapenémicos y cefalosporinas de cuarta generación, ¿cierto? Ahora la resistencia ha dado un paso más, no se queda en inducible, sino que se reprime. O sea, hay una hiperproducción, una gran producción de beta-lactamasa de corte AMC. En este caso hemos dicho, pasa lo mismo que veíamos en las inducibles, solo que por la gran producción de esta beta-lactamasa, prácticamente sabemos que también las cefalosporinas de cuarta generación se van a caer y solamente van a quedar con utilidad para usar en los pacientes los carbapenémicos, o sea, imipenem, meropenem. ¿De acuerdo? Esa es la importancia, vean ustedes, para nosotros desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Lógicamente esto les van a poner en los antibiogramas y ustedes tienen que poder interpretarlo y saber qué pueden utilizar y qué no pueden utilizar en el paciente. Porque si nos equivocamos y le damos una de estas drogas de aquí arriba al paciente, es como echarle gasolina al fuego. ¿No es cierto? Lo más probable es que en 24 o 48 horas nuestro paciente va a fallecer y en este caso, pues obviamente habremos cometido un acto de negligencia médica. ¿De acuerdo? Así que entonces mucho cuidado, colegas. Hasta ahí era así de sencilla la historia hasta hace un par de años atrás. Resulta que en estos últimos años aparecen trabajos interesantes, pese a que esto ya se detectó en la década de los 90, pero al entrar al 2000, 2010, se empieza a hacer mucho más fuerte un nuevo tipo de AMC, la AMC plasmídica. Ya no es cromosomal. Recuerden que el grupo 1 de Karen Bush era cromosomal, ¿no es cierto? Le hemos dicho que las secuencias genéticas para armar AMC están en el cromosoma de la bacteria. Ahora tenemos esta que es plasmídica. Miren qué peligroso, porque las secuencias genéticas ya no están en el cromosoma de la bacteria, sino que están en plásmidos. Y si están en plásmidos, entonces hay una facilidad asombrosa para que estos plásmidos puedan moverse a otras bacterias, ¿no es cierto? Ese es el peligro que tenemos. Por eso es que estas AMC plasmídicas vemos que además de encontrarse en las bacterias que ya sabemos en los géneros, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella y Providencia, estas plasmídicas las podemos hallar en cualquier enterobacteria. Pueden aparecer en Salmonella, pueden aparecer en Shigella, pueden estar en Escherichia coli, es decir, en Klebsiella, donde ustedes quieran. Basta que estas bacterias empiecen a repartir esos plásmidos y automáticamente esas bacterias que reciben estos plásmidos asumen este mismo tipo de resistencia. O sea, estamos hablando de que es un sistema de resistencia
del grupo 1 de Karen Bush, obviamente las enzimas variarán, ya no serán las AMC como tales, empiezan a variar, aunque algunas mantienen esa denominación. ¿Cuál es el espectro que nos interesa clínicamente hablando? Que se mueven exactamente igual que las D reprimidas, con una variación, que aquí es probable, eso ya diré el antibiograma, si el Aztreonam, que es un monobactam que es parte de los betalactámicos, ¿verdad? Si el Aztreonam sirve o no sirve. Eso solo el antibiograma lo va a decir, ¿de acuerdo? Lo que sí estoy seguro que va a servir, los carbapenémicos, imipenem, meropenem. El resto se pierde. ¿De acuerdo? Por eso es que peleamos tanto para que cuiden en los hospitales al imipenem y al meropenem. Están viendo que son las últimas moléculas, ¿verdad? Sin estas moléculas tendríamos problemas grandes. Nuestro próximo grupo, y es el grupo 2B, de Karen Bush, las BLEA. Estas son facilitas. Mire, ¿por qué? Porque en este caso, cuando se tratan de BLEAs, hay resistencia a la primera grada de betalactámicos, o sea, ampicilina, amoxicilina, las aminopenicilinas. Y puede ser que se caigan también las cefalosporinas de primera generación, ¿de acuerdo? Esto ya solo el antibiograma lo dirá. Pero en cambio, desde la segunda generación para arriba de cefalosporinas, vean ustedes en la lámina, cefalosporinas de segunda, de tercera, de cuarta generación, monobactamas, el caso del Aztreonam, carbapenémicos y imipenem, meropenem, funcionan, no hay problema. De hecho, ojalá que toda la resistencia fuere como esto que estamos viendo, ¿verdad? Pero qué lástima que solo es una parte de la resistencia. Y los agentes betalactámicos combinados, o sea, ampicilina, sulbactam, amoxiclavulanato, etcétera, funcionarán de acuerdo a lo que muestre el antibiograma. ¿De acuerdo? Deberían funcionar, lo hacen, pero a veces terminan cayéndose también. ¿Listo? Por lo tanto, en una blea muy fácil de darme cuenta, ampicilina, amoxicilina, resistencia y tal vez cefalosporinas de primera generación. De la segunda generación para arriba, todo sirve. ¿Listo? Muy bien. Estas del tipo blea no solo están en las enterobacterias o enterobacterales, también puedo encontrar en los gonococos, en Moraxella catarralis, en Haemophilus influenzae e incluso en bacterias anaerobias, el caso de los bacteroides, los parabacteroides y Prevotella, que son géneros que tienen que ver con bacterias anaerobioestrictas. El comportamiento es el mismo, ¿no es cierto? Se caen amoxicilina, tal vez las cefalosporinas de primera generación, eso lo dice el antibiograma, y de segunda generación para arriba, todo lo demás sirve. ¿Listo? Muy bien. Grupo 2B de Karen Bush, las llamadas BLE. En este caso, esto está en cualquier enterobacteria, cualquiera puede avanzar a un sistema BLE, como también en otro tipo de bacterias, el caso de Pseudomonas aeruginosa o en las bacterias del complejo Acinetobacter, que están tan implicadas en las infecciones asociadas a la atención en salud, o sea, las intrahospitalarias. Estas del tipo BLE, o sea, betalactamasas de espectro extendido, estas que corresponden al grupo 2BE de Karen Bush, estas muestran resistencia absolutamente a todos los betalactámicos, excepto al imipenem y al meropenem. ¿De acuerdo? Otra vez, las únicas que quedan de pie, imipenem, meropenem, carbapenémicos. Los agentes betalactámicos combinados, los ABC, normalmente muestran sensibilidad, pero estas son infecciones tan graves que nos vemos obligados a utilizar imipenem o meropenem. Listo. Ahora veamos una especie de resumen. Ahí está como en laboratorio nos vamos dando cuenta de qué tipo de betalactamasa es. No se preocupen, eso en su momento lo vamos a revisar. Ahora sí, hasta aquí resumiremos lo que hemos hecho y dicho. Aquí están las AMC, grupo 1 de Karen Bush, ¿verdad? El grupo 1 de Karen Bush quema desde las aminopenicilinas, fíjense, pasando por las cefalosporinas de primera, segunda, monobactams y tercera generación.
Si es una AMC inducible, se queda aquí. O sea, no toca a las cefalosporinas de cuarta generación y a los carbapenemes, imipenem, meropenem, ¿cierto? Pero si esto se complica, tenemos las AMC-D reprimidas, como también podemos tener las AMC plasmídicas, ¿verdad? Y en ese caso sí queman también las cefalosporinas de cuarta generación. Vean, lo queman todo y solo funcionan los carbapenémicos, ¿cierto? Veamos, las BLEA. Las BLEA queman las aminopenicilinas, AMPI-AMOXI, y hemos dicho que tal vez las cefalosporinas de primera generación. El antibiograma nos dice qué pasó, pero de ahí para arriba todo sirve. Cefalosporinas de segunda, monobactamas, cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, y cómo no, los carbapenémicos, ¿cierto? Finalmente, las BLE, las betalactamasas de espectro extendido, grupo 2BE de Karen Bush. Estas queman, hemos dicho, prácticamente todo, desde las aminopenicilinas hasta las cefalosporinas de cuarta generación. ¿Qué es lo único que sirve en estos casos? Los carbapenémicos, imipenem, meropenem. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestra clasificación de Karen Bush y miren, ya hemos visto el grupo 1, el grupo 2A el día lunes, el grupo 2B, el grupo 2BE, y ahora vamos a recortar 3 paquetitos más de betalactamasas, que son interesantes. ¿Saben por qué? Porque queman a los carbapenémicos. Decíamos hasta hace poco que solo sirven los carbapenémicos, solo sirven los carbapenémicos. Bueno, las bacterias avanzaron un paso más. Y entonces están estos grupos de Karen Bush, el grupo 2DF, cuyo espectro es sobre las oxacilinas, oxacilinasas, y de rebote queman a los carbapenémicos, ¿de acuerdo? Aquí están todas las llamadas OXA. El grupo 2F, que queman carbapenémicos, imipenem, meropenem, y aquí está la famosa KPC, que ha hecho historia ya. KPC es prácticamente ha aparecido como brote epidémico en todos los países, incluida Bolivia. Grupo 3, las metalobetalactamasas, que queman también a los carbapenémicos. Y en este caso hay toda una ensalada de letras, son diferentes betalactamasas, las llamadas LIM, las IMP, las BIM, ahí están la 1, la 2, la BIM1, la BIM2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entraremos un poquitito como lo hicimos con las anteriores, pero esto es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí está la 2F de Karen Bush, ¿verdad? Hemos dicho que estas son las KPC. ¿Cómo las identifico en laboratorio? Porque utilizo unos disquitos, igual que para lo que veíamos en las anteriores láminas. En este caso del ácido fenilborónico, y voy a ver qué pasa con los carbapenémicos. Sus halos van a tender a aumentar de tamaño, ¿de acuerdo? Y si esto sucede con el ácido fenilborónico, estoy prácticamente casi ante una KPC. El laboratorio va a terminar de detectar y me va a decir de ahí en adelante qué me sirve. ¿Saben cuál es la pena en este caso? Ya vamos a ver más adelante que casi nos quedamos sin antibióticos. Las otras son las metalocarbapenemasas. Las metalocarbapenemasas son el grupo 3 de Karen Bush. En estas el ácido borónico no causa nada, es el EDTA, el etilendiamino tetracético, que permite que los halos se abran. Miren cómo se han abierto y aquí están los carbapenémicos. Aquí tienen ustedes al imipenem, el meropenem y aquí está el ertapenem. Miren cómo se abren los halos. Yo veo esto y más algunos datos de laboratorio y ya sé que estoy en el grupo 3 de Karen Bush. Acá se caen imipenem, meropenem. ¿De acuerdo? Muy bien. Y estas son las OXA, donde también se caen los carbapenémicos, pero algunas otras moléculas quedan de pie. Veamos ahora esto, ¿qué significa en nuestro cuadrito de moléculas, verdad? Ahí está, perdón, me he adelantado. Aquí están las del grupo 2F de Karen Bush, es decir, las KPC. Miren, lo quema todo. Acá no me quedan betalactámicos para usar. Tengo que buscar otras moléculas del tipo de los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, a ver qué pasa con las tetraciclinas. Lo triste es que estas resistencias a veces se asocian a resistencias a otras drogas. O sea que cuando mi bacteria se siguió seleccionando y ahora está dentro del grupo 2F de producción de betalactamasas,
es un sistema KPC típico. De hecho, se llama KPC porque viene igual el acrónimo en inglés de carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae. A partir de Klebsiella pneumoniae se logró identificar esta carbapenemasa. Miren qué agresiva, lo quema todo. Por eso les digo, no nos deja opción. Si un paciente nuestro de terapia intensiva está infectado con una enterobacteria que está produciendo esta KPC, pues el pronóstico es bastante reservado. ¿De acuerdo? Estas son las OXAs que acabamos de ver hace un momentito. ¿Cuál es la ventaja de las OXAs, sobre todo la OXA 48? Miren, queman hasta la segunda generación, no tocan al Astreonam, o sea, los monobactams, y tampoco tocan cefalosporinas de tercera y cuarta generación, o sea que las puede usar, ¿de acuerdo? Pero miren, quema los carbapenémicos, imipenem y meropenem. Qué interesante, ¿verdad? Salta monobactams y cefalosporinas de tercera y cuarta generación y termina otra vez quemando los carbapenémicos. Pero significa que puede usar estas cefalosporinas y puede usar eventualmente el Astreonam. Me va a ir bien, ¿no es cierto? Pero si aparecen otras OXAs, la 163 o la 146, miren, se comporta como una KPC, lo queman todo. Ese es el gran peligro. Una OXA 48 es una OXA que en este caso correspondería al grupo 2DF de Karen Bush, ¿verdad? Las oxacilinasas. Esta es una OXA bonachona, la 48, pero miren, cuando aparece la 163 o la 146, actúa como una KPC y lo queman todo. ¿Listo? Finalmente, las metalobetalactamasas, donde hemos dicho que estaban esas ensaladas de letras y sobre todo esta última que se ha hecho famosa, ha salido en CNN en todo lado, la NDMM, es la metalobetalactamasa Nueva Delhi, apareció en Nueva Delhi, en la India, hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, y de ahí empezó a avanzar a una velocidad extraordinaria en todo el planeta. Hoy por hoy, todo el planeta ya tiene sus enterobacterias capaces de producir o expresar esta metalobetalactamasa que es la NDM o Nueva Delhi. Estas metalobetalactamasas, fíjense, queman obviamente penicilinas, ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera, cefalosporinas de segunda y saltan al Astreonam, no lo tocan al Astreonam. Saltan a la tercera generación de cefalosporinas, cuarta generación y carbapenémicos. O sea, que si el laboratorio detecta que se trata de una metalobetalactamasa, o sea, grupo 3 de Karen Bush, puedo todavía utilizar en betalactámicos el Astreonam. ¿De acuerdo? Puedo todavía utilizar esta opción. Muy bien. Por lo tanto, en pautas de tratamiento, esta vez ni el doctor House nos salva, porque no hay muchos ensayos clínicos, pese a que ahora se han empezado a realizar cada vez más. Los estudios prospectivos controlados todavía no nos están mostrando qué más están cubriendo estas enterobacterias resistentes por carbapenemasas. Aquí están las llamadas ERC. Por otra parte, los estudios prospectivos abiertos no controlados, muchos recién se han iniciado, pero todavía no han concluido. La mayor parte de los estudios son observacionales y generalmente retrospectivos. Queda claro que nos faltarían nuevos antibióticos, la pena es que no hay. Están apareciendo algunos, pero son excesivamente costosos y no van a poder llegar a Bolivia. Estamos hablando de nuevos inhibidores, en el caso del Relebactam más imipenem. Hay otro inhibidor que es el Avibactam, que está enganchado a la ceftazidima o al ceftolozano, pero no están en Bolivia porque son excesivamente costosos. Y por eso les digo, ni el doctor House nos puede ayudar en este caso. ¿Listo? En todo caso, si vemos la mortalidad que se atribuye a las carbapenemasas, fíjense, en Pseudomonas aeruginosa que exprese metalobetalactamasas, grupo 3 de Karen Bush, ¿recuerdan? La mortalidad va del 44 al 75%. Qué horroroso, ¿verdad? Horroroso. En enterobacterias, cabe decir Escherichia coli, Klebsiella, etcétera, que fabriquen metalobetalactamasas, grupo 3 de Karen Bush, la mortalidad va del 19 al 68%, elevadísima. Y en enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, etcétera, que expresen KPC,
el grupo 2F de Karen Bush, la mortalidad va del 22 al 57%. Realmente es elevadísima. Cuando nosotros vemos de que las bacterias empiezan a fabricar estas carbapenemasas, pues ya estamos a un paso nada más de perder los antibióticos, ¿verdad? Más aún si sucede aquello que vimos el día viernes, cuando las bacterias tenían la capacidad de expresar secuencias del tipo MCR, recuerdan la MCR1, que quemaba el colistín más, porque en estos casos solo quedaría el colistín, y con algunas dudas. Pero si además tienen la capacidad de expresar MCR1 o hasta el 10, como hemos dicho que ya hay, imagínense, se cae el colistín más, y en ese momento son bacterias que las llamamos superbacterias porque han alcanzado la resistencia absoluta. No queda antibiótico en el mundo que puede impactarlas. Y aunque parezca mentira, estas bacterias ya están circulando. Son las PDR o pandrogos resistentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es el mundo que ustedes están heredando, doctoras y doctores. Este es el mundo médico en el cual ustedes se van a tener que mover, y obviamente va a ser una pelea muy desigual, porque lamentablemente nosotros hemos mal utilizado los antibióticos. Imagínense, en 1928 se descubrió la penicilina. Estamos a 6 años del centenario de la penicilina y ya casi la hemos perdido contra muchas bacterias, y otros antibióticos que vinieron después ya prácticamente los hemos perdido. Esta es la medicina que les estamos heredando, doctoras y doctores. Van a tener que poner un máximo esfuerzo por desarrollar primero nuevos métodos de tratamiento. Van a tener que modificar las pautas que hasta aquí hemos seguido, romper los paradigmas. Ustedes tienen que construir sus propios paradigmas, dudar de todo lo que nosotros decimos o hemos hecho. No todo lo hemos hecho bien, ¿de acuerdo? Ustedes son los que van a solucionar muchas cosas. Y por otra parte, pues obviamente habrá que pensar en investigar nuevos antibióticos o tratar de salvar estos antibióticos con los que ahora estamos trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que eso es todo y simplemente me resta mostrarles esto. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto, y en todo caso vamos a regresar a nuestra pantalla. Ahora sí, regresamos a nuestra pantalla y simplemente despedimos nuestra clase. Muchísimas gracias. Hay una pregunta. Altamirano está levantando la mano, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Con respecto a nuestro país, a nuestra realidad, ¿tenemos un buen espectro de medicamentos a nuestra disposición? Porque la situación es grave. Sí. No, lamentablemente no. Mi laboratorio, que es el Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Clínica en el INLASA, está encargado de hacer el monitoreo de la resistencia. Hace años desarrollamos un modelo que se llama VERA, Vigilancia Epidemiológica de la Resistencia Antibiótica. Y lo que estamos descubriendo cada año son varios laboratorios de Bolivia que están conectados en una red de monitoreo y de vigilancia. Y los laboratorios del país están mostrando cada año cómo estamos en un sistema impresionante por el cual van aumentando nuestros números de resistencia. Es una situación difícil, por eso les decía, van a tener que ser muy imaginativos y van a tener que estudiar muchísimo este problema para intentar otras opciones de tratamiento o probablemente salvar todavía los antibióticos que eventualmente pudiéramos seguir utilizando. Es solamente cuestión de tiempo. La idea es que los antibióticos nos duren, ojalá, unos 40 o 50 años más, ojalá. Y no que ahora estamos calculando que al paso que vamos en el planeta y aún en el país, los antibióticos no nos van a durar más de 30 o 35 años. Eso sería grave.
queremos que duren más los antibióticos, hasta unos 50 años, porque para entonces las nuevas generaciones, probablemente la hijita de alguno de ustedes, que desde ya todavía no ha nacido, o el hijito de alguna o de alguno de ustedes, que tampoco ha nacido probablemente, va a ser ingeniero genetista o va a ser bióloga molecular, y nos van a llevar a un mundo diferente, donde los antibióticos ya no van a ser necesarios, sino vamos a hacer tratamientos en base, ni siquiera tratamientos, vamos a adelantarnos con vacunas, y vamos a poder lograr resultados fantásticos por la vía molecular, tal cual estamos actuando en este momento con las vacunas contra la COVID-19. Han visto que hay más de 80 modelos de vacunas en el mundo y en menos de un año se han preparado estas vacunas. Entonces, la idea es de que los nuevos ingenieros genetistas, las nuevas biólogas moleculares, los nuevos farmacólogos clínicos, las nuevas microbiólogas nos puedan llevar a este nuevo paradigma donde ya no sean necesarios los antibióticos y no utilicemos vacunas que eventualmente nos liberen de esta posibilidad de infectarnos. Mientras tanto, es poco lo que tenemos, poco lo que les estamos dejando. Se van a encontrar con una serie de multiresistencias y de situaciones difíciles, pero pues menos mal, ustedes sé que son un equipo selecto de estudiantes y futuros profesionales, sé que van a encontrar las soluciones necesarias, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. No, el agradecido soy yo y en todo caso, pues solamente me resta despedirme. Muy buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hola, Hasta doctor. luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego. Que tenga Hasta bonito día. luego. Excelente clase, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. A ustedes.